Hola compañeritas y compañeritos del grado noveno, Institución Educativa Técnica Industrial Humberto Raffo Rivera. Soy el profesor Guillermo Torres, profesor de la asignatura de Tecnología Informática. Esta es nuestra clase virtual número 1. El tema que trabajaremos hoy será el ingreso y edición de datos en las hojas de cálculo. Antes de ello, quisiera recordarles que la información de la clase queda siempre en el portal Raformática, en este sitio web donde siempre hemos publicado la información de nuestro curso. En este caso pues hay una página de entrada que encontraremos siempre una información general, pero en el panel del lado izquierdo ustedes tendrán el acceso a los documentos del grado noveno. Aquí tendremos la información casi siempre en documentos tipo PDF. Por ejemplo, aquí ya tenemos la guía de trabajo virtual número 1, que es esta misma explicación que estoy dando ahora en el video, pero de forma escrita. Y no olviden que también ahí se encuentran las actividades que hemos desarrollado, las actividades prácticas, los manuales de explicación, las preguntas guía, que son importantísimas. Estas se resuelven en el cuaderno y son preguntas de la evaluación periódica. Y hay unos otros datos de importancia. Bien. Si se nos dificulta a través de un buscador llegar a Raformática, pues recuerde que también en nuestra página oficial raforrivera.edu.co, página de la institución, podemos encontrar en el lado inferior derecho, justo debajo donde está la información de Red Papás, aquí tenemos el acceso a blog de interés y ahí tenemos el acceso a la plataforma Raformática. Entonces, por cualquiera de las dos opciones podríamos llegar a la información del curso. Bien, como siempre, antes de empezar el tema, un datico curioso. ¿Sabías que la corriente continua fue inventada por Thomas Edison y que la corriente alterna fue inventada por Nikola Tesla? Predomina el uso de esta última por la economía y eficiencia. No olvides practicar deporte, música, teatro, danzas, artes plásticas, lúdicas y ser un buen ejemplo rafista. Estas son las preguntas guía que vamos a trabajar hoy. Preguntas guía que tienen que ver con el tema de los componentes de la hoja de cálculo y algunas técnicas para insertar y editar información alfanumérica. ¿Qué es una celda en las hojas de cálculo? ¿Qué es una columna y cómo están identificadas en las hojas de cálculo? ¿Qué es una fila? ¿Cómo se identifican en las hojas de cálculo? ¿Y cómo se asigna el nombre de una celda en las hojas de cálculo? Esas son las preguntitas guía. El punto 5 pues es la actividad práctica. Como soporte teórico de la explicación que vamos a dar hoy, también se encuentran los manuales 1 y 2. Esto los encontramos también ahí en Raformática. Esta es la información teórica, sirve para responder las preguntas guía. La actividad de la cual hablaremos ahorita. Bien, esta es la guía de trabajo virtual. Básicamente es por escrito lo que vamos a explicar en este video. Aquí encontramos el DBA, las competencias y las evidencias que ustedes deben mandar, el nombre del tema principal, la explicación del tema, el proceso de la actividad a desarrollar y la fecha en la que ustedes deben presentar la actividad práctica. Aquí les estoy hablando de un correo electrónico donde ustedes van a mandar las evidencias, ya sea fotográficas o pueden mandar directamente el libro de hoja de cálculo para la práctica. Bien, empecemos entonces. Repasemos un poquito. Recordemos que las hojas de cálculo son una estructura de grid o de malla que pueden contener información alfanumérica. Esta estructura de grid, que son líneas verticales y horizontales, al cruzarse conforman estas casillas a las que vamos a llamar celdas o campos, y estas casillas son las que permiten el almacenamiento de información alfanumérica, o sea, letras, números, símbolos, también operadores, etc. Estas celditas, ¿ya?, contienen información, pueden contener
grandes cantidades de información, y una hoja de cálculo puede contener billones de celdas. Esto ya lo hemos visto y lo hemos trabajado en la clase. Recordar que las celdas se organizan en una estructura que se llaman columnas, que son grupos de celdas organizadas verticalmente, o sea, una sobre la otra, y estas se reconocen porque tienen una letra en la parte superior. Entonces tenemos la columna A, columna B, columna C, columna D, columna E. También tenemos las filas, que son grupos de celdas organizadas horizontalmente, y estas tienen en la parte izquierda un valor numérico. Entonces tenemos la fila 1, la fila 2, la fila 3 y así sucesivamente. El nombre de una celda se conforma de la letra de la columna y el número de la fila. Así es fácilmente identificable la celda. Recordemos que para desplazarnos entre las celdas, si nosotros tenemos la celda en el rango de vista, o sea, aquí en el entorno de la pantalla, pues podemos llegar directamente con el mouse o con las flechas de desplazamiento del teclado. Pero si la celda está muy alejada, podemos utilizar esta casillita de aquí en la parte superior, que se llama precisamente cuadro de nombre, y allí podemos digitar el nombre de una celda y el programa nos llevará hasta ella. Si quiero, por ejemplo, llegar a la celda Z1 millón, pues lo digito aquí y mire que quedamos en la columna Z, fila 1 millón. Y para retornar a la celda A1, pues simplemente lo digito aquí y presiono Enter. Recuerden que también habíamos hablado acerca de la selección de una o varias celdas. Por ejemplo, si yo necesito ingresar información en una celda, solo es suficiente con que haga clic sobre ella y allí puedo empezar a escribir. Otra forma es que estando la celda seleccionada, yo puedo buscar en esta que se llama línea de entrada, o tradicionalmente se llamaba barra de fórmulas, y ahí puedo escribir. Por ejemplo, voy a escribir aquí en la celda 1 nombre, y cuando yo le doy enter, allí va a quedar. Perdón un momentico aquí. Listo. Ok. Entonces, esta celda, ¿ya? Esta celda en la que yo estoy trabajando, yo puedo aplicar una serie de cualidades, como lo son el tipo de letra o el tipo de fuente, el color de relleno, el color de la letra, etcétera, ¿ya? El procedimiento que nosotros hagamos en esta celda lo podemos hacer o realizar también en varias celdas al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo necesito seleccionar un grupo de celdas para colocarles a todas el mismo color de relleno, yo puedo seleccionarlas haciendo clic en medio de una de ellas y luego arrastrando hacia las demás. Este procedimiento lo estoy explicando en el Office Call, pero si ustedes van a trabajar en Excel, los procedimientos son exactamente lo mismo. Si van a trabajar, por ejemplo, en iCloud, en cualquier plataforma virtual o en la nube, lo pueden hacer. En Drive también lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, en Excel, estamos aquí en el aplicativo Excel, un editor de hojas de cálculo. Entonces, aquí tenemos igual las celdas, columnas, filas. Si yo voy a ingresar la información en una celda, pues simplemente basta con tener allí seleccionada y lo puedo hacer desde aquí o escribo directamente. Y si necesito escribir o colocar los mismos atributos a un grupo de celdas, pues yo puedo seleccionar dando clic en medio de la primera celda y luego arrastrando hasta donde yo necesite con clic sostenido. De esta manera si yo necesito colocar el mismo color de relleno a las celdas, entonces yo selecciono un grupo de celdas, vengo aquí a la pestaña inicio, buscamos el icono de color de relleno y ahí ya le puedo poner el color a las celdas. Si necesito que todas tengan el mismo color de fuente, entonces vengo a la pestaña inicio, este es el icono y yo simplemente selecciono el color, y cuando yo ya vaya a escribir, no importa
siempre va a quedar con el mismo color. Ahora, lo mismo ocurre si yo, por ejemplo, necesito que todas las celdas tengan el mismo tipo de letra del mismo tamaño. Entonces, simplemente selecciono el rango de celdas, selecciono el tipo de letra y selecciono el tamaño. Ustedes van a notar que a veces el contenido de una celda es más grande que lo que esta puede mostrar. Entonces yo, por ejemplo, aquí ya no se ve bien la palabra nombre, entonces yo me puedo venir aquí en el límite entre la columna A y B y con clic sostenido arrastrar un poco para que esta ya tome un mayor tamaño. Lo mismo acá, esta información de la celda B1 se pasó a las demás celdas, entonces yo puedo venir acá o simplemente le voy a dar doble clic y ahí ya me permite tener un tamaño adecuado. Vamos a hacerlo aquí también. Listo. Ok. Las celdas pueden tener entonces un tipo de fuente que lo configuro desde la pestaña inicio, un tamaño, estilo, negrilla, cursiva, subrayado, ¿cierto? Hablamos de un color de relleno y un color de letra, pero también puede tener unos bordes, y los bordes son los que me ayudan a identificar los límites de la celda. Mire que aquí, por ejemplo, le coloqué el mismo color de relleno, pero ya no distingo cuál es cada celda. Aquí está, se puede distinguir cuando la selecciono, pero si no están seleccionadas no lo puedo identificar ahí. Entonces yo puedo venir acá, seleccionar, vamos a seleccionar, voy a venir aquí y voy a decirle, por ejemplo, donde quiero que coloque los bordes, borde inferior, borde superior izquierdo, por ejemplo, todos los bordes. Pero ustedes van a notar que, por ejemplo, si el color de relleno es oscuro, pues el color de borde debería ser claro para poder que se identifique. Entonces yo voy a seleccionar y antes de venir a seleccionar los bordes voy a seleccionar, por ejemplo, un estilo de línea. Para el ejercicio vamos a hacer que sea, por ejemplo, una línea doble y vamos a seleccionar allí mismo un color de línea. Vamos a seleccionar un color de línea gris claro. Aquí está. Y luego sí, vengo y elijo a qué aplicarle. Entonces van a notar cómo este borde ya queda aplicado. Ahora, si yo quiero para la parte interna este borde, pero para el contorno quiero otro tipo de borde, entonces simplemente selecciono, vengo acá, elijo el estilo de línea. Vamos a escoger un estilo de línea, no sé, este alternado. Vamos a escoger un color de línea, vamos a decirle que de color, no sé, rojo o amarillo, por ejemplo, que resalta más allí en ese color oscuro. Y ahora sí, vengo y le digo borde exterior. Ustedes van a notar, allí ya quedó. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entonces, ya sabemos que yo puedo introducir información alfanumérica en las celdas. Letras, números, fechas, símbolos, operadores. Ya sabemos que cada una de las celdas tiene una ubicación y o nombre de celda, y este nombre sale de la columna donde está ubicada, o sea, con respecto a la parte vertical cómo está ubicada la celda, y la fila, y esto es lo que me genera el nombre de la celda. Siempre que yo seleccione una celda, aquí en la parte, en el cuadro de nombre me va a aparecer el nombre de la celda conformado por la letra de la columna y el número de la fila. Supongamos que yo quiero que las celdas de más abajo también tengan esta misma configuración de las que tenemos aquí en este rango de celdas desde A1 hasta E7. Yo puedo venir aquí, selecciono, vamos a seleccionarlo desde aquí porque aquí tengo una línea ya establecida para el fondo, y yo puedo arrastrar. ¿Listo? De esta manera yo no tengo la necesidad de venir para cada celda y configurar este tipo de características que puse en las primeras. Aunque también, ya lo sabemos porque lo hemos trabajado antes, hay una herramienta que se llama copiar formato. Si yo le digo copiar formato, teniendo seleccionado una celda y luego yo vengo y selecciono otra u otras celdas, pues entonces mire que esta toma las mismas características de la celda a la que le copié el formato. Esto para que lo tengan en cuenta allí. ¿Listo? Muy bien. Entonces,
Hay otra forma también de establecer el estilo de las celdas, y es el siguiente, un estilo, una forma mucho más rápida. Entonces vamos a agregar aquí una hojita para no dañar esta, y vamos a seleccionar, voy a seleccionar este rango de celdas. Entonces dentro de la pestaña inicio hay una opción llamada estilos de celda, y esta me ofrece ya unos estilos preconfigurados. Por ejemplo, yo quiero que sea un estilo muy sencillito, un tipo de letra sencillo, color naranja y relleno de color gris claro con un bordecito también muy sutil. Entonces mire aquí, y cuando yo empiezo a escribir, ya entonces mire que este toma las características que seleccionamos. Bien, ahora cada una de las celdas va a tener, vamos a ampliar un poquito aquí el tamaño, una ubicación del texto, una alineación del texto. Esta alineación por defecto, si se trata de las letras, mire donde va a quedar en la parte inferior izquierda. Esta alineación yo la puedo modificar o la puedo organizar. Por ejemplo, yo le puedo decir, póngalo en la parte superior, en la parte intermedia o en la parte inferior, o póngalo en la zona lateral izquierda, centrado, o a la derecha, o póngalo centrado de ambos ejes, tanto lo vertical como lo horizontal. Pero también a veces voy a tener la necesidad de fusionar varias celdas, o sea, de hacer que varias celdas se combinen para tener una celda más grande. Entonces esto lo hago seleccionando un grupo de celdas y buscando este icono que se llama combinar y centrar. Cuando yo le doy clic en combinar y centrar, entonces aquí ya se fusionan esas celdas y se vuelven una sola de gran tamaño. Esto es algo que vamos a también a necesitar en las actividades prácticas. Bien, yo considero que con esto entonces ya podríamos desarrollar la actividad práctica número 4, que es la práctica de evaluación. Antes de terminar, quisiera decirles lo siguiente. Recuerden que una hoja de cálculo ya se almacena dentro de algo que llama un libro. En el libro de Excel yo puedo tener no solamente una, sino varias hojas de cálculo. Puedo tener muchísimas hojas de cálculo. Entonces usted lo que va a hacer es lo siguiente. Recuerde, primero que todo, pestaña archivo, guardar, si es la primera vez que va a guardar, o guardar como si va a sobreescribir, examinar, y entonces aquí donde dice nombre de archivo, por favor coloque prácticas, su nombre, por ejemplo. Listo. Aquí donde dice autores, me le va a colocar su nombre completo, y aquí donde dice etiquetas me le va a colocar el curso. Ok, bien, ahí ya busca donde quiere almacenar. Bueno, vamos a hacer el ejercicio en el escritorio y le damos guardar. Al igual, las hojas de cálculo también pueden tener un nombre especial, y yo les he pedido desde el inicio del año lectivo que hablamos de el medio de almacenamiento, que a cada práctica, por ejemplo, si esta fuera la práctica número 4, práctica 4, y le coloquemos allí la fecha, ¿no? De esta manera todas las prácticas deben quedar organizaditas por fecha, y todas las hojas de cálculo en un solo libro. Mire que aquí ya cambió, ya no dice libro 1, sino que ya tiene el nombre como tal. Bueno, este es el procedimiento, por ejemplo, para un editor de hojas de cálculo como Excel. El mismo procedimiento también lo podemos ejecutar en el Office Call, ya en otra aplicación. Si hablamos de trabajo en la nube, por ejemplo, en Drive, todos los que tenemos cuenta en Google tenemos acceso a un grupo de herramientas
que son las aplicaciones o las apps, aquí en la parte superior derecha, y podemos llegar a Google Drive, o sencillamente aquí en la parte de abajo podemos ir directamente a la aplicación de hojas de cálculo. En este caso él me ofrece algunas plantillas, ¿cierto? Y la primera opción es hoja de cálculo en blanco. ¿Listo? Aquí entonces en la parte superior tenemos la herramienta para colocar el nombre de la hoja de cálculo. ¿Listo? Entonces usted le va a colocar práctica 4 abril 27 y coloquémosle de una vez allí el nombre: Pepito Pérez, curso 9A. ¿Listo? Ok. Aquí tenemos el mismo ambiente de trabajo, el mismo entorno de ventana o muy similar. Aquí tenemos los menús. ¿Listo? Aquí está la opción, por ejemplo, para una hoja de cálculo nuevo, abrir una hoja de cálculo existente, cambiar nombre, etcétera, mover a la papelera, publicar, etcétera. Bien, y el proceso en el ingreso de datos es muy similar. ¿Ya? Aquí también podemos venir a la parte superior y organizar la información. Si yo tengo un grupo de celdas que quiera seleccionar, a este grupo de celdas yo les puedo configurar también el tipo de fuente, el tamaño, el estilo, ¿ya? El color, el color de relleno y los bordes. Teniendo en cuenta aquí, yo puedo venir y buscar color de borde y luego aplicarlo. Es el mismo grupo de herramientas, solo que aquí pues de pronto están distribuidas en otra forma. ¿Listo? Pero es el mismo grupo de herramientas. Lo mismo si yo necesito, por ejemplo, centrar, ¿ok? Aquí tengo la herramienta de alineación, ¿ok? Y tengo otras herramientas como por ejemplo la de ajuste de texto, la de rotación de texto, ¿ok? Bueno, otras que todavía no vamos a trabajar aquí. Bien, y tenemos esta que es la de combinación de celdas. Yo necesito tomar un grupo de celdas y combinarlas. Aquí está. Entonces esta herramienta es muy útil para los que lo van a hacer a través de su tablet o celular. De pronto no tienen la aplicación, no sé, Documents to Go o Polaris, que son las que típicamente encontramos en celulares con sistema operativo Android, por ejemplo. ¿Sí? Entonces si lo van a hacer en la nube, en el caso de Drive, que es una de las mejores opciones, pues ahí tenemos exactamente las mismas herramientas en otra disposición, pero exactamente lo mismo. ¿Okay? Aquí, muy importante esto, hay una opción que se llama compartir, y en compartir entonces ustedes me van a hacer llegar el trabajito en el caso de los que están trabajando en la nube. ¿Listo? En el caso de el correo que vamos a utilizar para enviar las actividades, para enviar las evidencias, este se llama actividades, vamos a colocarlo en minúscula, perdón, sistemas RAFO, okay, arroba gmail.com. Okay. Y por favor, si quieren me agregan una nota aquí, entonces me le colocan. Y muy importante,
Si lo van a hacer, por ejemplo, me van a enviar por correo electrónico la evidencia de la práctica. Vamos a hacer un pequeño ejemplito aquí. Si me lo van a enviar por correo electrónico, aquí donde vamos a colocar la dirección, entonces lo mismo, actividades, RAFO. Esto solamente tienen que hacerlo de pronto los que tengan que vayan a montar video o fotografía. Actividades, sistemas, RAFO @gmail.com. Y aquí en el asunto, por favor, clarito, vamos a colocar el nombre completo. Ok, muy clarito. Y como archivo adjunto me ponen la imagen o el video del trabajo. Esto es en el caso de los que vayan a trabajar desde su computadora de escritorio. Y los que vayan a trabajar virtualmente, pues ya sabemos que lo hacemos a través del botón compartir. Ok, bien, para finalizar, entonces hablemos un poquito de la actividad práctica. Esta actividad práctica requiere lo siguiente. Entonces necesitamos investigar esta información. Yo ya les había solicitado desde antes de que ocurriera el tema de la cuarentena, pues que investigáramos esta fecha. Si usted no lo alcanzó a hacer, por favor, trate de hacerlo. Si no le es posible obtener los datos reales de su curso, acá abajo le estoy dejando una tabla de ejemplo. Entonces, por favor, utilice los datos que están allí. ¿Listo? Aquí está explicado entonces cómo lo vamos a trabajar. Aquí, obviamente, si usted no está trabajando con Excel, no importa la plataforma, no importa, el caso es que sea un editor de hojas de cálculo, de cualquiera de los que tenga acceso usted. Selección del rango de celdas en el que vamos a trabajar, aplicar los estilos de fuente, que ya los explicamos también en varias herramientas. ¿Listo? El rango de celdas en el que vamos a hacer la primera, o a realizar la primera acción, que es el título. ¿Listo? Utilizar la herramienta combinar y centrar. Y esta debería ser como la estructura de almacenamiento. Mire que aquí se ve primer grupo de celdas combinadas con el título del trabajo, segundo grupo de celdas con los encabezados, ya luego vienen los demás grupos de celdas, bordes, miremos los bordes, el borde en el color y estilo de su preferencia, tipo de letra, el color y estilo de preferencia, colores de relleno, el color y estilo de preferencia. ¿Listo? Para que finalmente se pueda ver algo más o menos así. ¿Ok? Bien. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero recibir sus trabajos y tengo la confianza de que ustedes van a hacer un excelente desarrollo del trabajo práctico. Gracias.